Afortunadamente, México es uno de los países más conocidos del mundo, a veces por los estereotipos, la cultura, los festejos, las figuras históricas o los buenos detalles diplomáticos que ha mantenido con otras naciones a lo largo de la historia. Al menos de manera exterior, México es un país tranquilo, que por lo general busca resolver sus escasos conflictos con otros estados de manera diplomática y que se mantiene a distancia de los problemas bélicos mundiales, lo que nos ha permitido, en la medida de lo posible, mantener relaciones armónicas con prácticamente todas las naciones. Aun cuando ir en contra de la opinión popular o incluso abstenernos de opinar nos ha valido uno que otro problema de vez en cuando. Algo digno de resaltar es que, siempre que es posible, México brinda todo tipo de ayuda a quien lo necesite, ya sea a través de personal capacitado o de ayuda humanitaria o pecuniaria. Gracias a estos importantes gestos de solidaridad, hemos conseguido de una u otra forma la gratitud de varios gobiernos extranjeros que quisieron regresar el favor a través de algún monumento o guiño sutil en sus respectivos países, que se han vuelto un motivo de orgullo a nivel nacional e incluso puntos de reunión para los connacionales allende la frontera, aunque también, en la mayoría de los casos, los mexicanos de aquende ni siquiera los conocemos, dada la poca difusión que por alguna razón se les da. El día de hoy en Main Watchers veremos algunos detalles en honor a México en el exterior, que buscan reafirmar la amistad internacional, reivindicar nuestra historia o simplemente mostrarnos agradecimiento. ¿Los conocerás todos? Etiopía es un país ubicado en África, del que muchos han escuchado al menos una vez, pero no ubican exactamente en el continente. Fue el único país africano no colonizado por los europeos, aunque en 1935, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el ejército italiano ocupó su territorio. Sorprendentemente, solo 5 países de todo el mundo protestaron por este suceso, entre ellos México. En 1941 se logró expulsar a los italianos y restaurar el gobierno. En su primer viaje al extranjero, el emperador etíope, Haile Selassie, visitó México, siendo también el primer mandatario africano en visitarnos. En agradecimiento por defenderlo diplomáticamente, inauguró la glorieta Etiopía en la Ciudad de México, y poco después, de regreso en su nación, inauguró la Plaza México en 1958 en Addis Abeba, capital etíope. Aunque en los años 70 la Plaza Etiopía se transformó en una estación de metro llamada Etiopía, mientras que en el 2013 pasó lo mismo en el país africano y la Plaza México se convirtió en una estación de tren llamada Estación México. El símbolo de la estación Etiopía es un león, ya que el emperador etíope era conocido como el león de Judá, del relato bíblico de los hijos de Jacob. Otro país africano que le rinde un pequeño honor a México es Argelia, la nación más grande del continente. Después de haber obtenido su independencia de Francia, México fue el primer país en reconocer la soberanía de Argelia. Resulta impresionante que, durante su lucha de independencia, una de las figuras que más inspiró a los argelinos fue la del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, quien representaba de una manera muy adecuada todos sus ideales. Como muestra de amistad, en 2011 se inauguró una estatua dedicada a Emiliano Zapata en Argel, la capital de Argelia, que representan la libertad y prosperidad que unen a México con el país africano. Otro detalle alusivo al legendario revolucionario mexicano lo encontramos en Alemania, que, después de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, quedó devastada. El gobierno estadounidense se comprometió a reconstruirla, renovando también su fuerza aérea, y en 1961 creó el Escuadrón Aéreo Ala de Combate 74. Una de las ramas de este escuadrón, la 742, fue entrenada bajo duras condiciones que, se pensó, sobrepasaban las habilidades de los pilotos alemanes. Sorpresivamente, los germanos realizaron las locas y arriesgadas maniobras de alto riesgo a la perfección, demostrando tener una aviación de excelencia. Los entrenadores estadounidenses, boquiabiertos, mencionaron que los pilotos alemanes estaban tan locos como los mexicanos del Escuadrón 201. Halagados al ser comparados con los míticos aviadores mexicanos, los alemanes decidieron renombrar su escuadrón como Viva Zapata, que se mantiene hasta la actualidad.
Un país con el que México mantiene relaciones excelentes es Japón. Los gestos de amistad entre ambas naciones abundan e incluso se presumen con orgullo. Uno de los detalles más majestuosos que nos ha dedicado el país del sol naciente lo encontramos en la ciudad de Nagoya, con el que la Ciudad de México mantiene un convenio de amistad que facilita el comercio, el turismo y la educación. Aquí es posible encontrar una plaza repleta de réplicas de esculturas arqueológicas mexicanas, entre las que destacan un calendario azteca de proporciones casi exactas, un Atlante de Tula o la diosa de la luna Coyolxauhqui. Gracias a nuestro amigo Sinuetón, contamos con imágenes de primera mano del lugar, donde además se puede encontrar vegetación típica de México y algunos locales alusivos a nuestro país. Si quieres ver más detalles interesantes de Japón y México, te recomendamos ampliamente visitar el canal de Sinuetón. Tal vez si hacemos presión suficiente, un día reactive su canal. Otra plaza interesante en honor a México la encontramos en Europa, en el céntrico país de Austria. En su capital se ubica la que espero se pronuncie Mexikoplatz, una bellísima plaza rodeada de una arboleda llamada Parque México. Resulta extraño pensar que el país de donde era originario Maximiliano de Habsburgo, al que no le fue del todo bien en nuestro país y que durante muchos años provocó el congelamiento de relaciones, nos ofrezca este gran honor, y hay una buena razón. En 1938, Austria fue anexada a Alemania, y curiosamente, el único país en protestar fue una vez más México. Gracias a este gesto, desde 1956, la plaza fue nombrada en honor a nuestro país, y un monumento, ubicado en el mismo lugar, da testimonio del suceso. En 2018, 80 años después de la protesta de México, Austria volvió a mostrar su gratitud afirmando: agradecemos y seguiremos agradeciendo a México por ese paso valiente. En 1966, Estados Unidos regaló a la Ciudad de México una estatua de Lincoln, quien en vida se opuso a la intervención estadounidense y durante la intervención francesa aportó toda la ayuda que le fue posible a nuestro país. En reciprocidad, México regaló una estatua de Benito Juárez a Washington, que fue ubicada con honores cerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos y simboliza las numerosas contribuciones mexicanas hacia la Unión Americana. Un dato curioso es que, en su base, se esconde una urna que contiene tierra de Oaxaca, de donde era originario Juárez.